El gran clamor, gloria al Señor. El gran clamor es una frase que el pueblo de Israel hizo en tiempos pasados, gloria a Dios, cuando este pueblo estaba en cautiverio y en problemas y en dificultades en Egipto. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra que se encuentra en Éxodos 2, 23, 24 y 25. Gloria al Señor. Y la palabra del Señor dice así: aconteció después de muchos días, murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de su servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivos de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Dios bendiga esta palabra y esta ayuda que el Señor nos pone en esta noche para nuestras vidas. Gloria al Señor. Saben ustedes que Israel fue un pueblo en cautiverio cuando dejaron de reconocer a José y los reyes de Egipto los metieron en cautiverio y en esclavitud para que les sirvieran, y estuvieron durante 430 años según las Escrituras, y estuvieron allá presos, atormentados, fatigados, muertos, algunos, y dice que la generación de Abraham, de Isaac y de Jacob, y los patriarcas que todos murieron en Egipto, pero dice la palabra de Dios, gloria al Señor, que a consecuencia de no reconocer lo que Dios había hecho con José y con aquellos dos reyes primeros, dice la palabra del Señor, que el pueblo de Israel fue puesto en cautiverio para que les edificaran, les construyeran y trabajaran en los campos para ellos. Y amado hermanos y amigos que me escucháis, pero el pueblo de Dios había recibido la enseñanza del clamor de Dios, esa enseñanza oral que no es escrita ni tampoco está por libros, sino que ellos habían aprendido a clamar al Señor. Y dice la palabra de Dios, gloria al Señor, que el pueblo se congregó y empezó a clamar a Dios por consecuencia de la necesidad, el problema y la angustia que el pueblo de Israel tenía. Y yo quiero decir en esta noche, queridos hermanos, que cuando se clama a Dios de verdad, gloria al Señor, el Señor responde. Gloria al Señor, porque Dios oye el clamor de aquellos que están en problemas, en dificultades y en agonía. Dice la palabra de Dios que Israel se dio de cuenta de que no podían más y a causa de su servidumbre clamaron al Señor. Amados hermanos, este pueblo que no había escuchado, no había oído, no habían profetas, ni había iglesias, ni había nada, 430 años en cautiverio, gloria al Señor.
como Dios se lo dijo a Abraham y a Isaac, que el pueblo estaría en servidumbre y en cautiverio durante un tiempo hasta que Dios los sacara de aquel lugar. Y quiero decir algo, hermanos. Algunas veces necesitamos ver el dolor y el sufrimiento para poder saber clamar a aquel que todo lo puede y nos pueda librar de todo ello. Hay momentos en nuestras vidas que no entendemos por qué pasamos algunos casos y algunas situaciones, pero la palabra de Dios dice que el pueblo estaba en servidumbre y en tormento porque eran azotados, eran matados, eran destruidos y los tenían como esclavos que no tenían salida para ninguna forma, ni tampoco podían aguantar lo que estaban llevando. Aquel rey que los esclavizó, dijeron, si no los esclavizamos, este pueblo, cuando venga una guerra, se pondrá en contra nuestra por consecuencia de que es un pueblo numeroso y grande. Y hay pueblos, amados hermanos, que dice la palabra de Dios, que claman al Señor por sus necesidades y sus problemas. Bendigo al Señor. Y este pueblo de Israel, gloria al Señor, fue esclavizado por el problema que tenían. Tenían miedo los egipcios de que el pueblo de Israel se levantara contra ellos. Y viendo la situación que estaban, gloria al Señor, el Señor se fijó en ellos y dice la palabra de Dios que Dios lo reconoció, que vio aquel clamor, gloria al Señor, aquella oración que clamaron delante del Señor. Y dice la palabra de Dios que hay dos cosas en las que Dios se acuerda del clamor. Una es que Dios activa su memoria y sus promesas y las viene a cumplir. Gloria al Señor. Dios no es que se hubiera olvidado de lo que te ha prometido y lo que Dios tiene que hacer contigo y la libertad que tú tienes que tener en el Señor. Gloria a Dios. No es que se hubiera olvidado, pero si no se clama en el lugar cuando tenemos necesidad, verdaderamente Dios no puede recordar sus promesas y tampoco su memoria, la cual es solamente la activa el clamor. Gloria al Señor. Y yo quiero decir al pueblo, gloria al Señor, que cuando el pueblo clama, toda angustia, todo sufrimiento es apartado de nosotros. De tal forma que Jesús dijo, clama a mí en el día de tu angustia. Jeremías. Jeremías dijo, clama a mí en el día de tu angustia, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Y Jesús dijo, cuando claméis lo que pidieres al Padre en mi nombre, os será concedido. Y yo, hermanos queridos, he podido comprobar y analizar en la palabra de Dios que hay mucha clase de clamores y mucha clase de búsqueda, pero hay una solamente,
la que sale del corazón hacia Dios y la que llega al trono de la gracia. Gloria al Señor. Encontramos a Ana, amados hermanos, Ana, una mujer afrentada, menospreciada, tirada, y una mujer que no tenía honores ni privilegios porque era una mujer que no tenía hijos, y en ese tiempo las mujeres eran mujeres menospreciadas en todos los ámbitos. Y quiero decir a la Iglesia, gloria al Señor, que Ana, Jeremías nos habla de lo que Ana había acontecido y cómo clamaba al Señor esta mujer. No era gritos, no era voces, era como una ebria que no se le oía sus palabras y no se le oía tampoco el sonido de su voz, de tal forma que el sacerdote Eli la tuvo por ebria. Y yo quiero decir, hay clamores, hermanos, que no se oyen, pero que salen de lo más profundo del corazón y llega al trono de la gracia. Y la gracia responde sobre aquel clamor que las vidas, gloria al Señor, entregan al Señor. Amado hermano, cuando el pueblo clamó a Dios, Dios, dice la palabra de Dios, que reconoció el pacto de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y no se olvida Dios del pacto que ha hecho con tu vida, ni tampoco se va a olvidar de lo que te ha prometido, porque a su debido tiempo, bendito el Señor, Él lo cumplirá. Porque la palabra de Dios dice que nosotros somos hechura suya y pueblo suyo. Cuando Dios reconoció a aquel pueblo y vio que la palabra de Dios estaba en el corazón de aquel pueblo que estaba en cautiverio, se dio de cuenta Dios de que tenía que sacar a aquel pueblo de la esclavitud y del dolor. Y amado hermano que me escuchas en esta noche, gloria al Señor. Dios no se ha olvidado de lo que prometió Abraham, a Isaac y a Jacob. Y dice la palabra de Dios que miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Y amado hermano, cuando Dios reconoce tu vida por el clamor que has hecho, Dios viene a sacarte del lugar donde estás, de la angustia, del sufrimiento y del tormento. Porque Dios nos ha prometido que todo dolor y toda angustia será quitada y todo sufrimiento, y no habrá llanto ni dolor, y que un día nos entregará aquella tierra prometida que el Padre nos ha ofrecido desde el principio de nuestro llamamiento. Gloria al Señor. Quiero decir en esta noche, bendigo el Señor, que Dios tenía que sacar a aquel pueblo de aquella esclavitud. Y cuando Dios quiere sacar a un pueblo de el lugar, Dios prepara a un hombre o a una vida, gloria al Señor, para que puedan salir del lugar de donde están y meterlos en la tierra
en la cual fluye leche y miel. Y amados hermanos, el látigo, la espada y la muerte, cuando Dios saca a un pueblo, no lo saca para destruirlo, sino para salvarlo, recuperarlo y darle vida y vida en abundancia. Quiero decir en esta noche, queridos hermanos, que cuando Dios llamó a Moisés para que sacase a aquel pueblo del lugar en donde estaba, Moisés se dio de cuenta de que era lo más difícil que él había hecho en su vida. Gloria al Señor. Él era un hombre que tenía una formación egipcia. Los egipcios eran guerreros, luchadores, hombres sabios, y luchaban porque todos los pueblos que pudieran estuvieran bajo su dominio y bajo su mandato. Y quiero decir con esto, queridos hermanos, que Moisés era un hombre valeroso, grande y poderoso, pero se dio de cuenta que él no podía sacar a ese pueblo, porque era un pueblo en el cual no podía con sus palabras ni tampoco con su dominio. Y cuando Dios le dijo: Moisés, quiero que saques a mi pueblo de este lugar. Y amado hermano, aquel pueblo era un pueblo que estaba hecho ya las costumbres egipcias a la adoración, al daño y al perjuicio que los egipcios les habían enseñado y les habían metido en su vida. Y yo quiero decir que Moisés no sabía cómo hablar a Dios para poder sacar a aquel pueblo que él le pedía que sacara. Y amado hermano, cuando Dios ve a Moisés y Moisés vio que la zarza ardía y no se quemaba, entonces Dios dijo a Moisés: Moisés, Moisés, aparta el calzado de tus pies, porque el lugar que donde estás, santo es. ¿Cómo es posible de que Dios dijese a Moisés de que sacara el calzado de sus pies? Hermano, esto es símbolo de nuestras vidas, que hemos pisado tanta porquería y tanta suciedad y hemos llevado tanto arrastras en nuestras vidas, que nuestros pies, nuestras vidas y nuestras personas han estado sucias y no podíamos caminar ni andar con nuestra suciedad. Y Dios manda que quite el calzado de sus pies, como decir, quita el pecado de tu vida para que yo pueda hablar contigo. Y amado hermano, cuando Dios habló a Moisés diciéndole que quite el calzado de sus pies, Dios entendió que Moisés era un hombre grande y poderoso, pero que era un hombre que no sabía hablar bien. Y Dios puso a su hermano como intérprete de las palabras de Moisés. Y amado hermano, aquel pueblo que estaba en cautiverio y en angustia, Dios envió a Moisés y sacó a aquel pueblo después de haber hecho señales, prodigios y milagros. Gloria al Señor. Y cuando Dios sacó a aquel pueblo tuvo la misericordia y el perdón de Dios. Le dio leyes humanitarias y espirituales y los enseñó a caminar
bajo la obediencia de Dios. Y con esas palabras que el pueblo no sabía tener, Dios introdujo a este pueblo en una tierra que fluía leche y miel. Y yo quiero decir que nunca vamos a recibir la tierra prometida si antes no sabemos clamar, gloria al Señor, con ese clamor, y no nos damos de cuenta que tenemos que estar clamando día y aún por la noche al Señor para que Él nos abra las puertas y podamos pasar a la tierra prometida que el Señor nos tiene guardada. Amado hermano y amigo que me escuchas, sin clamor no hay ayuda para nuestras vidas. El que clama, gloria al Señor, Dios responde. El que está callado, de poco le sirve ir a una iglesia o estar en un lugar como un miembro, sino que tiene que clamar. Y como dice Jeremías 33:3, clama a mí en el día de tu angustia, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y amados hermanos, necesitamos conocer lo que Dios quiere para nuestras vidas y salir de este cautiverio en el que estamos caminando en este tiempo. Por lo tanto, queridos hermanos, apartad de vosotros lo que os esté estorbando para poder clamar, gloria al Señor, y poder servir al Señor en cualquier lugar, sea en el desierto, querido hermano, sea en la tierra nueva, en el pueblo nuevo o en la ciudad nueva. Clamemos para que el Señor esté en todo momento a nuestro lado y ponga delante de nosotros a hombres que nos lleven y nos enseñen la voluntad del Señor. Amados hermanos, el Señor les bendiga. El Señor me ha podido dar hasta aquí y espero que sea de bendición. Amén y amén.